Mar, eres arquitecta, lideras un proyecto muy especial que ahora nos vas a contar, pero antes empezamos un poquito por tus inicios. Empezaste, si no me equivoco, trabajando por cuenta ajena. Cuéntanos. Bueno, claro, yo empecé en este mundo así ahora de la arquitectura trabajando en un estudio de arquitectura. Realmente hacía proyectos preciosos, estaba encantada con mi trabajo y me gustaba mucho lo que hacía, pero siempre tenía mucha inquietud en formarme, ¿no? Además, creo que es importante formarse en el ámbito en el que uno está, pero también en otros ámbitos. Entonces, siempre cualquier cosa que me parecía interesante, por mucho que tuviera o no que ver con lo que yo hacía, pues me lanzaba y me formaba en eso, ¿no? Además, hoy en día he descubierto que esas cosas que parecen que no pegan o que no, hoy me he dado cuenta y afirmo que es lo que hay que hacer, ¿no? Que esas conexiones que aparentemente pueden ser un poco improbables, de que salga algo interesante, lo son, ¿no? Y entonces, pues de repente me surgió la oportunidad de formarme, gracias al consejo de una muy buena amiga, en un curso de negocios, de empresa, ¿no? Concretamente se llamaba Consolidación de Empresas de Diseño. En un sector, estaba relacionado para las empresas del sector del diseño, de lo que se llama la industria creativa, y estábamos los arquitectos, diseñadores, publicistas, etcétera, allí, ¿no? Y bueno, yo estaba trabajando por cuenta ajena, como digo, trabajaba en una empresa, pero este curso me servía un poco para probar así estas metodologías. Pues yo no tenía una empresa, pero decía, bueno, las cosas que pasan en mi empresa, pues yo lo veo allí, ¿no? Y entonces recuerdo una anécdota así muy curiosa, ¿no? de yo llegar con mis apuntes allí a mi jefe, decirle, jefe, tenemos que cambiar el modelo de negocio, ¿no? Estaba empezando a asomar la crisis, todavía no estaba tan de lleno, pero yo decía, tenemos que reinventarnos, ¿no? Estas cosas que me decían en el curso, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, Mar, mira, tú ponte a hacer tus edificios y tus cosas y déjame a mí el negocio, ¿no? Y claro, y a los poquitos me despidieron, no por eso, sino porque realmente llegó la crisis y el sector pues estaba un poco vacío, ¿no? No había trabajo para todos los que éramos, ni todos los estudios, y tuvimos que reinventarnos, ¿no? Entonces, pues esta fue un poco como de repente, yo dejé de trabajar por cuenta ajena y me surgió además una oportunidad muy relacionada con esta formación que yo había hecho, en la que, pues no sé muy bien por qué, el perfil del arquitecto en el mundo de los negocios no existía y les parecía interesante, es decir, pude empezar a trabajar en el mundo de la consultoría empresarial, pero como arquitecta, es decir, con la formación de arquitecta, que es un poco raro o marciano, pero que creo que me hacía un poco diferente. ¿Y qué pasó? Pues que parecía que esta cosa de gestionar personas en una obra, que es un poco lo que yo hacía, gestionar personas en una obra, pues tenía ciertas similitudes a gestionar personas en una empresa o gestionar personas en una organización o en la formación, ¿no? Y así fue como me lancé a lo que a día de hoy hago, que es pues esto, ¿no? La docencia y la consultoría en creatividad e innovación, aparte de proyectos en arquitectura. Pues realmente dificultades muchas, claro, pues sobre todo a nivel formativo, no era mi sector, también dificultades así como emocionales, ¿no? Que uno se lanza ahí a la piscina y tienes un poco de miedo, ¿no? Aunque yo me he criado en un lugar maravilloso que era la papelería y librería de mi madre, o sea, me he criado alrededor de emprendedores y eso es un aprendizaje muy interesante, siempre tienes ese miedo, ¿no? A pesar de que has visto que las cosas son muy buenas cuando tienes familia que emprende, ¿no? Pero bueno, tienes ese miedo también, ¿por qué no? Y a la hora de, pues ya de iniciar tu actividad laboral, en este proyecto que empezaste, el hecho de ser mujer, ¿supuso alguna piedra en el camino? ¿Te ayudó ser mujer joven? ¿Cómo influyó bueno, ese rasgo? A ver, realmente yo llevo trabajando en el mundo de los hombres, siempre, ¿no? Porque es verdad que la arquitectura es un mundo muy de hombres y la empresa también, ¿no? Entonces no me gusta ahí como ir en plan, me voy a quejar un poco, pero sí, ¿no? O sea, al final ocurre esto, ¿no? Y hay que visibilizarlo. Realmente me gustaría que, ahora yo tengo 2 hijos, me gustaría que mis hijos no tengan que vivir esto que estamos viviendo nosotros, de tener que justificar nuestro trabajo, de tener que demostrar nuestro trabajo. Y entonces, pues sí, es una realidad, existe esa diferencia y ojalá pues con todo el trabajo que se hace desde las instituciones, desde todos sitios, pues podamos
ver un futuro en el que no tengamos que estar reivindicando y visualizando este problema, ¿no? Yo al final digo un poco que soy un ejemplo así de profesional libre, ¿no? Que se ha inventado un poco este trabajo, me lo he inventado, ¿no? Soy arquitecta, soy doctora en arquitectura, yo me gusta decir que soy arquitecta de formación, pero docente de corazón, ¿no? Y al final he buscado, así en este proyecto, he buscado la manera de dedicarme a eso, ¿no? A la docencia y a la arquitectura, combinando esas dos pasiones que tenía. Entonces, bueno, arquitectos que se dediquen a la arquitectura hay muchos. Yo concretamente también desarrollo una investigación en el ámbito del urbanismo, por eso hemos elegido este lugar para estar aquí, en el ámbito del espacio público, del lugar donde las personas habitan la ciudad. Entonces, arquitectos que se dediquen al mundo del urbanismo sí que también hay muchos, también que estudien y hagan investigaciones desde el punto de vista sociológico también, pero ya menos. Y ya arquitectos que se dediquen al urbanismo enfocado en la sociología y a la creatividad y la innovación, como me dedico yo desde que os contaba esta historia, desde hace 5 años, pues ya cada vez hay menos, aunque alguno conozco, que hay arquitectos en este sector, alguno hay. Y ya bueno, diría que si además han trabajado con emprendedores en proyectos de formación empresarial, etcétera, ya seríamos muy poquitos. Y por último, si tocan el violín, ya sería yo, y ahí sería mi presentación, ¿no? Un poco esto es lo que hago. Realmente, ¿cuál es mi actividad profesional? La desarrollo desde 4 patas así grandes. Una sería la especialidad en creatividad e innovación, es decir, acompaño personas, organizaciones, instituciones a incorporar la creatividad y la innovación en su día a día, en su organización, en la empresa, pues para ser más competitivo, para diferenciarse en su mercado, directamente para no morir, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Porque vivimos en un mundo que cambia, que está cambiando constantemente y las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, tenemos que estar ahí. Luego tengo otra pata, como digo, que es el tema del urbanismo y desarrollo un proyecto que se llama Bióloga Urbana, otro invento, un poco de dónde viene, ¿no? Del interés por mi formación por la ciudad, entender que la ciudad, que el espacio urbano es un lugar vivo, es un organismo vivo y entonces al final pues nos acercamos a ese organismo vivo un poco como si fuéramos unos investigadores o unos biólogos, unos científicos, ¿no? Entonces este proyecto que desarrollo con una investigación, la tesis doctoral la basé en esto, pero sigo trabajando en ello, además también lo estoy desarrollando a nivel profesional. ¿Cómo? Pues acompaño organizaciones, instituciones a hacer un urbanismo y una manera de hacer ciudad mucho más cercana a las personas, pues desarrollando proyectos, consultoría y bueno, también estoy haciendo proyectos de participación ciudadana en que los ciudadanos pueden hablar de su ciudad, lo estoy haciendo también aquí en Cartagena estos últimos meses y un poco en este ámbito desarrollo la parte así más relacionada con el urbanismo. Y bueno, también tengo un proyecto docente que se llama Docencia Sonrisa, que tengo con una amiga y compañera, con Fabiola Sánchez, y es un proyecto de innovación docente. Incorporamos innovación a la docencia, sobre todo a la docencia más clásica, más tradicional. Y por último, la última pata sería pues esta que tiene que ver con la música, y que se llama Cuarteto Argos, y pues es un cuarteto en el que toco el violín desde hace 20 años, somos 20 mujeres, que llevamos pues eso, acompañando a personas a que mediante la música pues sus momentos sean emocionantes. Y más o menos creo que ya lo he resumido todo. Una actividad trepidante y tan intensa, ¿qué papel juega AMEP? Cuéntanos un poquito tú cómo colaboras con ellas, o bueno, la asociación que pinta en tu actividad laboral, cuéntanos un poquito. Pinta mucho porque yo digo, pienso en AMEP, digo, esto es un regalo que nos han dado todas estas mujeres que están en AMEP, porque es alucinante, ¿no? La potencia brutal que tenemos las mujeres cuando nos juntamos y queremos hacer cosas, o sea que yo creo que es maravilloso. ¿Qué me ha aportado a mí? Yo digo, AMEP es como una red. Es una red de contactos, es verdad que tradicionalmente se conoce una red de contactos, pero es como una red, yo digo, de seguridad, más, ¿no? Es como, está ahí, te pasa algo, ¡pum!, y caes sobre seguro, ¿no? Porque caes alrededor de personas, alrededor tuya, que les pasa lo mismo que a ti, que tienen los mismos problemas, que están... Y eso es, bueno, eso es un regalo, como digo. También es formación, yo no tengo ahora mucho tiempo de poder formarme tanto como quisiera, y al final, pues conociendo las experiencias de todas las personas que están en la asociación, es aprendizaje puro y duro, es como un cursillo intensivo de emprendimiento, ¿no? de montar una empresa, porque todas ellas tienen las experiencias
increíbles, ¿no? Bueno, y si tengo que decir que me ha aportado, pues la posibilidad de conocer en mi trabajo, ya que yo me dedico a trabajar con empresarios, con emprendedores, he estado dirigiendo y coordinando los programas de formación de la Escuela de Organización Industrial, EOI, en Cartagena, concretamente el coworking, que es un programa para apoyo a emprendedores y claro, muchas de las socias han participado y viceversa, ¿no? Al conocerme ellas en la asociación, pues han participado también en los programas, así que pues ha sido muy interesante también. Una de las cosas en las que coinciden las compañeras a las que ya hemos entrevistado es esa flexibilidad que ofrece el trabajo por cuenta propia, esas facilidades, ¿no?, que da, en este caso, a las mujeres. El tema de la conciliación laboral, en tu caso, pues, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va? Bueno, yo cuando hay mucha gente que me dice, ¿no quieres un trabajo más estable, hija? No, tal, y siempre pienso en mis hijos. Es lo primero que pienso, digo, si yo tuviera un trabajo con un horario, no podría hacer lo que hago con ellos, que es poder disfrutar, ¿no?, esta flexibilidad que implica muchas veces trabajar un domingo, pero implica también poder estar con ellos cuando me necesiten, cuando quieran, ¿no? Y yo creo que eso pues, es fundamental y gracias a eso yo creo que yo me siento muy satisfecha con la conciliación y ha sido gracias a poder trabajar de esta manera, ¿no?, como un profesional libre que gestiona un poco su tiempo y gestiona cuándo y cómo, etcétera. Por supuesto, no voy a quitarle mérito a los que me ayudan, ¿no? Creo que eso es fundamental. No podría haber desarrollado mi carrera profesional sin ayuda. Es así, de momento tiene que ser así, y he tenido mucha ayuda familiar, los abuelos, a mis padres, mis suegros han estado también ahí, mi marido, y eso pues evidentemente hay que ponerlo ahí porque si no, no podría hacer lo que hago. Bueno, se puede intuir por lo que nos vas contando, pero ¿tú recomendarías a otras personas el iniciar una idea de negocio, emprender una aventura en el mundo de la empresa? Bueno, lo recomendaría. Yo he tenido, bueno, como decía, ¿no?, la suerte de conocido a muchísimos emprendedores, he trabajado mano a mano con ellos, casi con 100 en los últimos años, y todos tienen ahí como muchas cosas en común, muchas cosas diferentes, ¿no? La mayoría tienen mucha pasión, o sea que si recomendaría, si tienes ahí una pasión, algo que de verdad que te entusiasma y te apetece mucho hacer, hazlo, ¿no? ¿Qué les recomendaría a esas personas? Que se formen también, ¿no? Hoy en día hay muchísimas posibilidades de formación, no solo porque yo he trabajado en ello, sino cualquier administración ya apoya mucho estas actividades, entonces en formarse, ¿no?, y en ayudarte, en que ese proyecto que tú tienes, que te acompañe a alguien que sabe, alguien que ya puede ayudarte y te puede decir por dónde tirar, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. Luego, en general, me parece una práctica muy interesante el hacerlo, ni siquiera aunque luego no lleve a cabo nada. Creo que el aprendizaje que se hace o que se tiene cuando te pones delante de ese vacío, ¿no?, que es voy a montar algo, es un aprendizaje brutal. De hecho, ya hay universidades en las que se hace como una práctica, aunque luego el proyecto no lleve a cabo. Luego, creo que además como aprendizaje vital es interesante. Quiero decir con esto no que te montes una empresa pensando que vas a fracasar, ni mucho menos, sino que si lanzas un proyecto y luego no funciona, pues ahí hay mucho aprendizaje también. Entonces lo recomiendo así como práctica, como el que va al gimnasio, algo así. Bueno, yo me gusta, en las clases siempre digo una frase que no es mía, la aprendí también en una de estas cosas que hacía raras, que no tenían que ver con mi profesión, que es que estuve en una escuela de cine también y uno de los directores decía una frase que me encanta, que es que todos tenemos una historia y eso nos hace diferentes, ¿no? Y yo la digo en mis clases cuando ayudo a personas a montar un negocio o cuando estamos haciendo formación en creatividad o para la búsqueda de empleo, por ejemplo, ¿no? Y lo pregunto y la gente me dice, no, yo no tengo nada diferente, sí, yo soy muy normal, ¿no? Y entonces me gusta decir, no, de eso nada, todos tenemos algo diferente, porque nadie es tú, ¿no? Entonces me gusta que todos, animo a todos a que busquemos ese camino de la diferencia, ¿no? No la diferencia por sí, sino porque pues nos ayudará a construir un camino así interesante profesional y laboral, nada más.